Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, con un tema más. El día de hoy, ¿qué tema vamos a ver? El defensor y el conocimiento de las ciencias forenses en el proceso acusatorio. Su servidor Mario Gómez los invita a que permanezcan en el programa. Realmente será muy interesante. Para eso tenemos de invitada nada más y nada menos a la doctora Esmeralda Martínez Lara. Ella es especialista en temas procesales, penales, forenses. Y bueno, para esto nos va a hacer una presentación un poco más larga. Primero, bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Al contrario, el gusto es tenerla aquí con nosotros. Estimado amigo, ¿qué tal? Un gusto tener una invitada como la de hoy, toda una experta en el nuevo procedimiento penal, en el nuevo sistema de justicia penal, y tiene una amplia trayectoria que, si me permiten... Adelante, pues por favor. Muchas gracias. La presento. Ella, la licenciada Esmeralda Martínez Lara, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales. Es doctora honoris causa de Derecho Penal. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Instituto de Investigaciones Multidisciplinario de la Universidad de Jalapa. Abogada litigante, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Vicepresidenta del Colegio Nacional de Juristas y Profesionales de las Ciencias Jurídicas, Criminológicas y Forenses, CONAJUP, y además es escritora y tiene una amplia trayectoria en la capacitación y el estudio de todos estos temas relacionados con el proceso oral y el nuevo sistema de justicia penal. Y pues le damos la bienvenida, amigo, a la doctora. Muchas gracias. Sabemos que es una persona muy ocupada y siempre está de un estado a otro llevando a cabo pues su actividad académica y de capacitación. Literal, de un estado a otro. De un estado a otro. Capacitando, llevando estos temas alrededor del país. Sí, lleva una labor muy loable, ¿no? Sobre todo ahora que una de las cuestiones que está en boga es poner en entredicho el nuevo sistema de justicia penal. Y pues es una labor que la doctora desempeña día a día y en su actividad profesional, en su actividad académica y en su actividad literaria, ¿no? Claro. Entre otras, pues tenemos ahí la obra El Perito y el Interrogatorio, que son obras que tienden desde un punto de vista práctico a capacitar y a dar luz a quienes nos interesamos por este tipo de temas, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, doctora, bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues mire, un poco entrado en el tema, hablaba el abogado precisamente sobre el nuevo tipo de sistema penal acusatorio que existe. Me gustaría que le platicara un poco a nuestro auditorio de qué trata el proceso acusatorio y qué partes están interviniendo en este caso, porque sabemos que cambió y ya no podemos decir que es nuevo, porque realmente empezó hace 2 años en Chihuahua este tipo o nuevo sistema penal acusatorio, y es increíble que todavía a la fecha, al día de hoy, los abogados sigan diciendo que el nuevo sistema, ¿no? Porque de nuevo ya no tiene nada. ¿Nos podría platicar un poco cuál es el proceso acusatorio y qué partes intervienen en este proceso? Claro que sí, con gusto. Bueno, en este caso debemos de comentar que dentro de lo que es el sistema acusatorio, nuestra reforma de 2008, mucha gente se negó a esto, a que iba a entrar en vigor. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Comenzó una capacitación, muchos de los que se negaron a capacitarse se quedaron ahora sí que atrás, y posteriormente lo que sucedió fue que vino la parte de la reforma con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando en este caso entra en vigor el año pasado el Código Nacional, por ejemplo en el Estado de México, nosotros ya llevábamos más o menos de 2010 a la fecha con el proceso acusatorio, y de la misma manera a otros estados de la República con otros códigos que se ven implementados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Estábamos ya en una capacitación, solamente que hubo algunas entidades federativas que se negaban a entrar. Una de ellas, lamentablemente, fue la Ciudad de México. Claro. Que fue una de las últimas en entrar con la capacitación. Hemos visto que han estado trabajando para efectos de que se lleve a cabo correctamente la implementación, y esta capacitación, al momento de que se ha quedado atrás porque muchos no quisieron entrar a esta capacitación, pues entonces es ahí donde encontramos los errores. Muchas personas dicen, el sistema acusatorio no sirve. No es que no sirva. El detalle aquí es que no se ha capacitado lo suficientemente a las personas para efectos de que pueda funcionar. Sí tenemos errores, en este caso dentro del Código Nacional, los vamos a seguir encontrando, pero
si las personas se comprometen a estarse capacitando, no tendríamos ningún problema. Con respecto a lo que comenta de las partes intervinientes dentro del proceso acusatorio, vamos a ver que tenemos al imputado, figura central dentro de lo que siempre ha sido el proceso penal, como el probable responsable de un hecho delictuoso. El problema aquí pues es ¿no? Que está el imputado por un lado, tenemos también a la víctima. La víctima es esa persona que ha visto dañada su esfera jurídica, el imputado representado por en este caso el abogado defensor, y por el otro lado, a raíz del Código Nacional, tenemos a la víctima, la cual en este caso está representada ya por un abogado también, pero en este caso llamado asesor jurídico. Entonces estamos viendo que ambas figuras ya tienen una representación de un licenciado en Derecho. Claro. El detalle aquí es que defensores se han venido capacitando ya desde el anterior sistema para llevar a cabo la defensa de un imputado, pero el asesor jurídico es una figura que se crea con el Código Nacional. Entonces, con el asesor jurídico estamos en pañales y aquí la situación es, sí, debe ser un licenciado en Derecho, pero un licenciado en Derecho capacitado en otras áreas para poder atender a la víctima. En este caso, victimología, psicología, para efectos de saber de qué manera tú debes intervenir a lo mejor en un momento de crisis, en el primer momento en que la víctima llega a pedirte el apoyo para hacer su debida denuncia o querella. Entonces, esa es una parte muy importante que ahorita estamos viendo, que es una labor que está haciendo el mismo Estado, porque se supone que debe haber asesores jurídicos públicos o particulares. Los públicos los están, en este caso aquí en la Ciudad de México, los está preparando el mismo Instituto de Formación Profesional, pero tenemos la otra parte, ¿no? Quien quiere contratar a un asesor jurídico particular, ahora el asesor jurídico particular tendría que prepararse y pagar su misma capacitación para poder entrar a hacer esta representación. Estaríamos viendo o acercándonos a un tema, no quiero mezclarlo, pero que es la certificación de los abogados. Bueno, no es el caso, pero con eso se quiere llegar a cubrir cada una de las áreas de especialización, porque por el momento la autoridad no tiene contemplado capacitar precisamente al defensor público, ni al defensor privado. Entonces, estamos dejando un poco en estado de indefensión a las posibles víctimas o a las probables víctimas, porque ante un defensor por parte del Estado que está debidamente capacitado con un defensor privado que no lo esté, no digo que no todos lo estén, pues estamos poniendo en tanto estado de indefensión. ¿Esta problemática usted cree que afectará los juicios, la defensoría del pueblo, como valga la redundancia, se decía anteriormente? Aquí el detalle es que el defensor... De manera general, sí, pero el no de defensor particular, debe estar, porque... en este caso, capacitado. Eso sería un hecho. Sí tenemos una problemática, y eso lo he visto a lo largo de todas las capacitaciones que hemos nosotros visto. Muchas veces el defensor particular, hay dos, o no quiere invertirle a su capacitación, ya sea económicamente o en tiempo. Y ahí tenemos un problema muy grande, o sea, porque dices, ¿cómo va a ser que un profesionista que está llevando a cabo esta actividad no se quiera él mismo capacitar o pagar su capacitación si es la actividad diaria que está llevando? Entonces, aquí es una de las problemáticas que tenemos sobre el proceso acusatorio. Quien está en este caso, por el Código Nacional de Procedimientos Penales para vigilar que se cumpla esta situación de que el defensor tenga todo el conocimiento, al fin y al cabo es el juez. El juez es el que debe estar vigilando que el abogado defensor conozca. Pero en este caso dices, bueno, ok, es al momento que llegamos a las audiencias, el juez va a estar viendo si el defensor conoce. Pero ¿qué sucede antes de la audiencia? El abogado ya intervino, ya hizo algunas actuaciones a lo mejor en Ministerio Público y ahí no hubo nadie que lo vigilara. Entonces ahí sí tenemos una problemática con respecto a la capacitación y con respecto al trabajo de los abogados defensores. Entonces es ineludible que tanto el defensor como el asesor jurídico pues ingresen a este sistema de capacitación para estar en las mejores condiciones de defender los intereses de sus representados, ¿no? Porque un error a costa de esta falta de capacitación pues nada más y nada menos pues pone intereses y derechos de sus defendidos pues en juego. Claro. Y por eso quizás es una de las cuestiones más sensibles y de las consecuencias sociales que vivimos actualmente. Esa falta de capacitación redunda en una consecuencia social, ¿no?
Así Y es. entonces, por la parte de capacitación, una vertiente importante es conocer qué ciencias forenses están relacionadas con esta actividad del defensor. ¿Cuáles Así son, es. digamos, las importantes o cuáles considera usted que podemos mencionar para nuestro auditorio? Muy bien. Parte de lo que debemos manejar como abogados defensores es una cultura general vasta. O sea, el abogado siempre se ha destacado por su cultura general vasta. Ahorita, dentro del proceso acusatorio, el abogado debe demostrar realmente sus conocimientos. Debe conocer de lo que son las ciencias forenses. Actualmente en materia penal no hay un solo asunto que se lleve a cabo sin un dictamen pericial o sin que intervenga un perito. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debe de suceder? Debe el abogado conocer de varias ciencias forenses, entre ellas básicamente la criminalística, tanto de campo como de laboratorio, dactiloscopía, grafoscopía, en este caso parte de lo que va a ser balística, química, toxicología. No estoy diciendo que debamos tener 2 licenciaturas para conocer de las ciencias forenses. Claro. Estamos diciendo que mínimo deben saber de lo que se trata cada una de las ciencias forenses. Porque si yo voy a intervenir en un asunto en materia penal, ¿qué es lo mínimo que debo conocer? Supongamos, las 2 vertientes, ¿no? Que se enfrentan en este caso. Defensor y por el otro lado, el fiscal o ministerio público. Van a poner sus conocimientos en este caso para ya sea integrar la carpeta o en este caso para desintegrar lo que es el tipo penal. Al momento que nosotros tenemos estas 2 situaciones, yo mínimo debo de saber qué es lo que puedo ofertar para acreditar o desvirtuar cada uno de los delitos. Entonces, si yo digo, ok, se llevó a cabo un despojo, ok, alteraron cerraduras, ¿qué pericial es la que yo debiera ofertar? Ah, bueno, una encerrajería. Entonces, en este caso, mínimo debo conocer que esa pericial se debe de aplicar. Si un abogado interviene en un caso en particular y no conoce de las ciencias forenses que va a aplicar, entonces se quedará esperanzado a que el Ministerio Público lo que esté ofertando, nada más eso es lo correcto. Tiene toda la razón. De hecho, nosotros sufrimos esa problemática en el despacho, porque cuando hay una situación del ámbito penal, del ámbito mercantil, del ámbito financiero que llevamos a cabo, muchos abogados hemos encontrado que tenían el caso anterior antes de que llegaran a nosotros, desconocían que podían haber ofertado como ciencia forense la revisión de informática, del perito en informática, con el teléfono, con la computadora, y esto hace que sea manejada una mal cadena de custodia, sobre todo que más adelante vamos a platicar de eso, ¿no? Y que determinen la conclusión del delito a perseguir. ¿Querías comentar algo? Sí, porque además no cualquier persona es apta para desempeñar estas ciencias forenses, ¿no? Sí. Exactamente, tienen determinados requisitos. Que tenga, pues a ver, explíquenos. Eso. Explíquenos. Eso. Muy bien. Dentro de esta parte, lo que vamos a ver es que sí se requieren ciertos requisitos para que una persona pueda ser considerada perito o experto en esa ciencia, arte u oficio. Entonces, esos requisitos sí debemos de tenerlos bien claros nosotros. 1, si la misma Dirección General de Profesiones te marca que para poder desempeñar cierta profesión necesitas título y cédula, entonces requieres presentar título y cédula primero para acreditar el conocimiento. Hay algunas otras que no nos lo van a pedir, por ejemplo, si dices, bueno, necesito un perito en cerrajería, bueno, el cerrajero no le dan título y cédula, pero nos tiene que dar un cierto dictamen pericial. Entonces, en este caso, tendría que ser, de acuerdo al caso en particular, los conocimientos específicos que se acrediten. Si nos piden título y cédula para poder desempeñarte, entonces será título y cédula lo que se les va a pedir. Claro. Si en este caso te dicen con un diplomado o con una credencial de perito, tú acreditas tu conocimiento que te la dio cierta universidad, cierto lugar que está reconocido para impartir esta situación como lo es la grafología, entonces tú puedes, en este caso, ir y dictaminar en esa materia. Y habrá otros que no te piden más que se acredite el conocimiento que se ha adquirido a lo largo de la vida, pero no necesita un documento como tal. No, pues excelente. Tenemos que ir a un comercial. Amigos, como ven, está interesantísimo el programa. No se vayan, en un momento regresamos. Muchas gracias.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, con este tema tan interesante. Mi estimado Joaquín, te quedaste como siempre con las ganas de hacer una pregunta, ¿no? Para variar. Sí, yo me queda muy claro lo que nos explica la doctora respecto a las profesiones que requieren un título o una cédula para su ejercicio, respecto a las profesiones o oficios prácticos que únicamente hay que acreditar la experiencia en el área respectiva. Sí. Y todo esto pues redunda en que el defensor debe conocer o por lo menos tener una idea muy clara respecto a las ciencias forenses que va a aplicar en sus determinados casos. Sí. Pero ¿por qué debe saberlo, doctora? ¿Por qué un defensor debe conocer las ciencias forenses, debe saber conocer e interpretar un dictamen pericial o guardar una cadena de custodia? A ver, ¿nos puede explicar esto, por favor? Claro que sí. En este caso, dentro de lo que debe conocer el abogado defensor, es para efectos de utilizarlo a su misma teoría del caso que integra desde el inicio que conoce de un asunto. Supongamos, no, pues voy a conocer, en este caso me están contratando para llevar a cabo la defensa de un asunto de un homicidio. Ok, en un homicidio que fue por arma de fuego. Bueno, entonces yo tengo que saber mínimo
En este caso, que un homicidio, bueno, privaron de la vida a una persona, si fue con un arma de fuego, entonces lo mínimo que debemos saber utilizar ahí es que viene un perito en criminalística, que viene un perito en materia de balística y en este caso el médico que dictamina la causa de la muerte. Entonces, ahí ya tenemos varias situaciones en las cuales el perito, en este caso el abogado, debe conocer sobre estos peritos. 2, en este caso, al momento, supongamos que se lleva a cabo en un lugar cerrado, vamos a ver quiénes son las primeras personas que llegan al lugar. En este caso, el abogado debe de conocer que se requiere de tener el conocimiento mínimo sobre lo que es un embalaje, sobre lo que es una cadena de custodia. Si nosotros no sabemos lo que es un embalaje y una cadena de custodia y no sabemos definirla o para qué se utiliza, entonces lo que nos venga a decir un perito se lo vamos a creer, independientemente de que esté bien o mal hecho. Y al momento de que yo le crea, entonces ahí viene la disyuntiva de saber si lo que se hizo está correcto o incorrecto. Entonces aquí sí es muy importante que los abogados conozcan de estos términos, porque me dicen, bueno, un embalaje, ¿qué implica? Dependiendo, ¿no? Llegamos al lugar de los hechos, del hallazgo, de la intervención, porque con los protocolos han cambiado los nombres también de estas situaciones. Entonces vamos a ver, bueno, de acuerdo a los protocolos, ¿qué implica un embalaje? De acuerdo a la criminalística, cómo se debe embalar, es decir, cómo se debe recolectar un arma de fuego o un arma punzocortante, cómo evitas contaminar ese indicio que tú estás recolectando. Si yo, como abogado defensor, conozco todo ese detalle, entonces tendría que exigírselo al perito que llevó a cabo esa recolección de indicio. Así también verificar si llevó a cabo su cadena de custodia correctamente. Es decir, ahorita a los policías se les está dando una capacitación o formación en la cual ellos deben saber aplicar la cadena de custodia. La cadena de custodia que implica desde el momento que llegan a acordonar la zona, verificar que nadie entre al perímetro que están asegurando, en este caso esperar ya sea que ellos vayan a intervenir, porque hay algunos policías que ya están capacitados con respecto también a ser peritos, o en este caso si tienen que esperar al perito que va a intervenir. Claro. Porque sabemos que no todos los policías aún están capacitados. Y eso es muy delicado porque la carpeta se integra y se apoya mucho en la policía de investigación. Así es. Porque ya está bajo mando, dígame si estoy mal, no soy experto, lo aclaro. Si el Ministerio Público está a cargo de la investigación, pero Así se apoya en la policía de investigación. Sí. Y si no tiene la capacitación suficiente, puede que una escena donde se cometió un ilícito pueda ser alterada y por las consecuencias legales. De hecho, acabas de tomar un punto muy importante y al igual que la doctora, todo el mundo hablamos de la famosa cadena de custodia, cómo se va a presentar la prueba ante el Ministerio Público, pero un tema que parece tan sencillo, muchas veces es el inicio de una mala cadena de custodia o que va a repercutir en una mala integración de la carpeta. ¿Cuál es el embalaje? Porque a raíz de que existen este tipo de depósitos de información, computadoras, circuitos electrónicos, la situación como embalaje, embolsamiento, como ustedes quieran llamarle, porque muy bien dice, y muchas veces depende hasta del estado, de acuerdo a cómo se llame el embalaje, se llega a integrar mal, pero con una mala envoltura, si está roto, no podemos guardarlo todo en una bolsa, tiene su técnica en específico, pero desgraciadamente el abogado tiene mucho que, o se inclina mucho únicamente a la cadena de custodia. A ver, quiero revisar la cadena de custodia, pero la cadena de custodia puede estar perfectamente bien, pero si el embalaje que se hizo, la protección del aparato en sí está mal hecha, de nada va a servir una adecuada cadena de custodia, ¿no? Es un tema que al día de hoy tienen que tomar mucho en cuenta también los policías, los peritos en investigación, porque es tan importante una como otra. De hecho, todo empieza aquí. Y a raíz de que todo es electrónico, las computadoras, los teléfonos y la mayoría de los delitos en materia penal, si estoy mal usted me corrige, interviene algún aparato electrónico, pues pasan a ser de suma importancia, ¿no? Este tema también. Perdón que le interrumpa. No, al contrario, está muy bien. Lo que pasa es que sí es un tema demasiado relevante. ¿Por qué? Porque en este caso todo lo que es el embalaje, si en su momento no se hace correctamente, desde ahí lo que se está haciendo es perjudicar a alguien, ¿no? Sí, en este caso, sí, porque si tú dices, no está bien hecho, tú como defensor dices, perfecto, porque entonces por ahí me voy a la parte de que está mal hecho ese trabajo.
¿Por quién? Ya sea por el perito, ya sea por el policía. En este caso, a mí me ha tocado ver algunos policías que se supone que han recibido la capacitación y que de repente dicen, pues es que sí la recibí, pero ahorita no recuerdo cómo exactamente qué era lo que tenía que hacer, nada más sé que lo tenía que meter en una bolsa y no contaminarlo, ¿no? Si bien nos va. Si no, pues es que ya se llegó a contaminar y esa parte entonces es la complicada, ¿no? Porque más adelante, si nosotros llegamos así a encontrarlo y dentro de lo que es el interrogatorio se llega a demostrar, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, aquí el abogado defensor debe saber exactamente cómo se embalan las cosas. Si yo no soy todólogo porque no me conozco a lo mejor cómo debía embalarse, a lo mejor el teléfono celular, una USB, un arma punzocortante, a lo mejor una mancha hemática y demás, si no lo sé, debo de allegarme de un perito que sí lo sepa y me esté asesorando. Y esa es la otra parte muy importante. No decir, bueno, soy todólogo, no. Ahora también debo contratar a alguien que me esté asesorando para que yo pueda hacer bien mi trabajo. ¿No? Excelente. Y todo esto nos lleva, tanto el embalaje como la cadena en custodia, a formar la famosa teoría del caso cuando nos toca de esta parte defender, o ya sea por parte del Estado, para la acusación hacia una persona. En este sentido, ¿podría platicarnos a nuestro público en general qué es la teoría del caso? Claro que sí. La teoría del caso es una hipótesis que va a crear ya sea el abogado defensor o el Ministerio Público desde el momento que tiene conocimiento del hecho delictuoso. Supongamos que llega desde que detienen a un imputado al Ministerio Público entre las primeras 48 horas. Tiene que comenzar a ver exactamente qué fue lo que sucedió, hacer el análisis de todo, cada detalle de lo que aconteció. Es decir, supongamos, bueno, ¿dónde viene una parte de la información? En la carpeta de investigación. Ahí viene todo lo que me están diciendo policías, testigos, las declaraciones en este caso de la víctima, pero también ahí vienen las situaciones periciales de todo lo que tiene integrado ya el Ministerio Público. Esa es una parte de la que yo debo integrar ya para ir formando mi teoría del caso, mi historia, mi hipótesis. Después, ¿qué tenemos? Tenemos que debe de entrevistar al imputado, porque el imputado es la otra persona que te va a dar todos los detalles de lo que tú vas a integrar para tu teoría del caso. No podrías irte solamente, bueno, aquí en la carpeta dice esto, pues entonces voy a hacer tal cosa, ¿no? Porque tienes que escuchar primero al imputado. Posterior, ¿qué más tengo que tomar en consideración? Todos los datos de prueba que se tengan desde ahí, los que se tengan en la carpeta y los que yo pueda incorporar a través de lo que me está narrando el imputado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una teoría del caso perfecta, una historia que realmente diga increíble, ¿no? Con esta nadie me va a poder refutar nada. Pero si yo no tengo una teoría del caso fuerte, que tenga un respaldo probatorio, no sirve de nada. Y la otra, que tenga un sustento jurídico suficiente. Es decir, para yo analizar un caso en particular, me van a decir, se trata de un delito. ¿Qué delito es? Homicidio, lesiones, secuestro, violación, lo que sea que estemos analizando. Muy bien, entonces yo tengo que irme al tipo penal para desglosar cada uno de los elementos y decir exactamente si se está configurando o no. Entonces, esos son los elementos que yo debo de tener para poder armar una teoría del caso. Muy bien. Muy bien. Y de la teoría del caso se integra de estas partes que nos ha explicado ya. Pero la fórmula Ministerio Público, el defensor, ¿quién la formula? Ambos, cada uno, obviamente que cada uno va a tener una distinta y totalmente enfrentada, claro. porque al fin y al cabo el Ministerio Público, ¿qué es lo que quiere? Que el imputado sea responsable y por el otro lado, ¿qué es lo que quiere el defensor? Que el imputado sea inocente. Entonces van a ser dos teorías del caso totalmente distintas. Es decir, el Ministerio Público va a integrar todo con respecto al delito, es decir, a que sí se llevó a cabo el hecho delictuoso. Y el defensor va a integrar todo de acuerdo a que no se llevó a cabo el hecho delictuoso. Aquí el detalle es que ambas teorías del caso se van a exponer ¿ante quién? Ante un juez. Y el juez será quien determine cuál de las dos teorías del caso es la viable. ¿Cuál será la viable? La que tenga mejor sustento probatorio. Dentro del sustento probatorio, evidentemente, pues hay los interrogatorios, las entrevistas, las pruebas documentales, etcétera. Pero en materia de ciencias forenses, ¿también ahí tienen relevancia? Bastante relevancia. ¿Por qué?
porque los peritos, en este caso dentro de la carpeta de investigación, ya nos dieron, en este caso, su dictamen pericial. Posteriormente, cuando llegamos a la primera, en este caso, audiencia, que es la audiencia inicial, el Ministerio Público, con todos sus datos de prueba que ha integrado dentro de la carpeta de investigación, le va a dar sustento a esta y a su misma imputación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Con todos sus datos de prueba, él lo que hace es fortalecer. Y entonces, ahí mismo van a ir todos los dictámenes periciales que él haya ya recabado con anterioridad. Si hay algo que faltase en ese momento y pasáramos porque así se requiere en cada caso en particular, pasáramos a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. En la etapa intermedia, una situación básica es el ofrecimiento de medios de prueba. Y en el ofrecimiento de medios de prueba, ahí van siempre fortalecidas todas las ciencias forenses, que son las que le dan sustento y relevancia a todo lo que viene. Obviamente que no podemos dejar de lado a las testimoniales, a las documentales, a las pruebas materiales y demás. O sea, eso también es importante, pero por lo regular siempre una ciencia forense te va a dar un respaldo bastante fuerte a tu teoría del caso. Y eso es a través del dictamen que emite el perito. A través de ¿Cómo los se dictámenes. practica el dictamen? Muy bien. Los dictámenes periciales, dentro de lo que van a elaborar los peritos, debe llevar una metodología. Por lo regular, todas las ciencias en las que vamos a estar interviniendo deben tener una metodología. Es decir, si tú dices, bueno, pues vamos a hacer un dictamen en grafología. Perfecto, la grafología tiene un método y una metodología, diferencia, ¿no? Método, aquella serie de pasos que te va a dar el resultado que tú esperas, siempre y cuando no te saltes ninguno. Metodología, desde un inicio te va también a marcar un cierto número de pasos, pero va marcado uno a uno desde un inicio hasta llegar a un fin. Y en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer el perito? Marcar paso a paso qué es lo que hizo. Supongamos, materia de grafología, te dice, bueno, debes tomar la muestra. Ok, ¿la muestra cómo? Hay una norma que es de conocer que te dice, la norma a conocer te indica que debes de llegar, por lo regular se debe tomar una muestra gráfica por la mañana, que la persona esté descansada, debes aplicar un cuestionario. La persona debe estar en un lugar iluminado, cómodo, te debes de darle tantas hojas, debe ser una tinta de tal grosor, debes de estar manifestando, debes tú darle las indicaciones correctamente y entonces ya la persona tiene que hacer su muestra gráfica de tanta dimensión. A partir de ahí, yo ya tengo mi muestra gráfica, la voy a analizar de tal manera, bla, 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 y todos los elementos que utilizo para poder llevarla a cabo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Cada perito debe de tener una metodología y una serie de pasos a seguir para obtener el resultado correcto. Si no, de otra manera, no podemos llevarlo a cabo como se debe. Sí, entonces, de hecho, acá decía algo muy importante, la doctora, importantísimo. Por ejemplo, deben seguir la norma a conocer. Muy similar pasa con documentos empresariales. Hay que seguir la norma a conocer. Cuando no está una norma en específico ante una certificación, como en este caso es conocer, que es por parte del Estado, perdón que meto un poquito, pero como una buena práctica, es las certificaciones, por ejemplo, de diferentes organismos o el aval de alguna asociación empresarial o del ramo en específico que avale la práctica continua y la metodología del caso para llevarlo a cabo. Por eso se me hizo muy importante y relevancia comentar lo que dice la doctora, porque en la práctica realmente nos encontramos que se hacen peritajes que no llevan esta seriedad, que no llevan esta metodología que debería seguir, y es una herramienta que nos ayuda como abogados, que nos puede ayudar a decidir o no un caso. Por eso es tan importante estos consejos que nos está dando la doctora. Y bueno, faltan 3, ya, de hecho ya vamos a un corte, regresamos en un momento, no se vayan, muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Cómo están? Seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protecciones, este excelente programa que estamos viendo los procedimientos, el nuevo código penal de procedimientos penales que existe actualmente. Estimado amigo, tenías una pregunta para la doctora. Sí, ya nos explicaba cómo se practica, la importancia de las ciencias forenses, cómo se practican los dictámenes periciales. Y otra parte que me gustaría que nos explicara, doctora, es la parte del interrogatorio, porque ahora con la oralidad pues resulta muy relevante saber formular interrogatorios, cómo formularlo, cuándo se desarrolla. ¿Qué nos puede explicar sobre el interrogatorio? Claro que sí. Bueno, en este caso, dentro de lo que es el proceso acusatorio adversarial y de acuerdo a lo que nos marcan ya nuestras reglas dentro de las audiencias, vamos a ver que dentro de lo que es ya la etapa de juicio oral, es el momento en el que se desahogan los interrogatorios y contrainterrogatorios. Dentro de esta etapa de juicio oral vamos a desahogar varias pruebas, entre las documentales, materiales, testimoniales, periciales. Entonces, aquí vamos a ver que es de gran importancia que nosotros podamos hacer las preguntas correctas e idóneas para los peritos, testigos y policías que lleguen a acompañarnos en este caso. Sabemos que en todos los asuntos por lo regular siempre intervienen policías, siempre intervienen peritos y por lo regular sí hay testigos. Entonces, habrá que saber guiar siempre este tipo de interrogatorios porque, por ejemplo, para los peritos, siempre debemos irnos a saber qué es lo que quiero extraer de información de ese testigo, perito o policía. Si yo voy a hacer un interrogatorio en el cual no sé exactamente lo que esta persona ya dijo con anterioridad durante la carpeta de investigación, entonces no tendrá razón de ser mi interrogatorio, ¿no? O mi contrainterrogatorio. Entonces, en este caso hay dos. El interrogatorio se lleva a cabo cuando yo oferté a ese testigo, a esa prueba. Entonces, yo voy a ser la primera persona en interrogar. Cuando yo lo oferto es de esta manera y entonces mi contrario tiene el derecho también de poder contrainterrogar. Al momento de que él contrainterroga, nada más puede contrainterrogar con respecto a lo que yo ya dije, con lo que yo ya pregunté y lo que ha manifestado el testigo o perito. ¿Qué es lo que se hace aquí para poder ya sea desvirtuar o para poder hacer fuerte a un perito? Dentro de la materia penal ha desaparecido la figura del perito tercero en discordia. Al momento que desaparece esta figura, entonces, solamente nos quedan dos peritos. Un perito por parte de la defensa y un perito por parte del Ministerio Público. O, en un momento determinado, solamente un solo perito. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener a un perito, entonces, el cual depende de lo que él manifieste dentro de la audiencia de juicio oral, que le crean a su resultado o a su conclusión de su dictamen. Si yo en un momento determinado
hago las preguntas correctas para fortalecerlo, porque yo lo oferté, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Manifestar que es una persona experta, desde cuándo, que ha elaborado tantos dictámenes, que es, en este caso utilizó un método, una metodología, que ha tomado cursos de actualización, todo esto llevándolo a que él conoce. Si estoy del otro lado y voy a hacer un contrainterrogatorio, yo lo que quiero es restarle credibilidad a esa persona. ¿Y de qué manera lo tengo que hacer? Bueno, poniendo en tela de duda sus conocimientos. Yo tengo que, en este caso, preguntarle sobre su ciencia, sobre su método, metodología, la bibliografía en un momento determinado que él utilizó, si él, en este caso, está actualizado, si en un momento determinado conoce los conceptos básicos o la parte de los principios de su ciencia, y si su dictamen se abocó a seguir tanto científicamente el método o en este caso los principios de la ciencia que él está manejando, y cómo arribó en este caso a sus conclusiones. Por lo regular, en este inter debemos nosotros de cerciorarnos que ese perito nos manifieste este tipo de detalles para nosotros poder ya sea fortalecerlo, si es el mío, o desvirtuarlo, si es el de mi contrario. No, que es básicamente lo que se tiene que excelente, y este es todo un tema, porque con el cambio que hubo del Código Federal de Procedimientos Penales, que ahora es el Código Nacional, realmente dejó muchas dudas el tercero en discordia. A muchos abogados, cuando les convenía, no, pues, qué bien, estuvo muy bien el tercero en discordia, ¿no? Pero si no convenía mi causa, no, definitivamente mal, mi interpretación. Con esto ya no nos quitamos esto, y exactamente, y quien presente las mejores pruebas de acuerdo al peritaje realizado, al dictamen realizado que presente, porque no siempre presentar las mejores pruebas significa tener el mejor dictamen, ese es un tema también, ¿no? Ya podemos desvirtuarlo, se puede inclinar la balanza, ¿no? De acuerdo. Sí, en este caso también es muy importante, que ahora vamos a otra situación, que el perito esté realmente preparado para intervenir en el interrogatorio. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, algo de lo que estamos manejando es la oralidad. Supongamos que hay una parte todavía, dentro del proceso acusatorio hay una parte todavía escrita. No nos hemos deshecho totalmente de la parte escrita, eso ahí está. Sí. Pero dentro de los interrogatorios y contrainterrogatorios es todo verbal. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Podemos tener al mejor perito del mundo, pero si el perito no sabe hablar, se pone nervioso, se pone rojo, suda y se le van sus ideas, entonces ahí podemos tener una desventaja. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor hizo el dictamen perfecto, pero al momento de expresarlo no lo expresa correctamente. En la defensa del mismo. Y al momento que no lo expresa correctamente, para abajo todo el trabajo realizado. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con esta parte en la cual nos estamos dedicando a contratar a un perito que nos va a apoyar. Porque si este perito no sabe contestar correctamente o expresarse correctamente o cambia un término por otro dentro de su nerviosismo, ahí vamos a terminar. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, nada más rápidamente, pues estamos viendo un área de oportunidad porque ahora deben haber peritos especializados también en la oralidad, o sea, nos involucra a todos, ¿no? Estimado amigo, nos quedan 5 minutos, ¿quieres agregar algo más? A mí me gustaría, por ejemplo, esta técnica, son técnicas de litigación, como ahora le llaman, ¿no? Sí. El interrogatorio. ¿Qué pudiera preguntar o cómo se puede preguntar a un perito respecto a su dictamen? ¿Qué le podríamos decir? ¿Las cuestiones de idoneidad nada más? ¿La parte técnica o...? Pues en este caso, una son la parte de la idoneidad, otra parte es el método, la metodología, las cuestiones de su ciencia para cerciorarnos de que conoce bien. En este caso, por ejemplo, hay algunos peritos que invocan bibliografía en inglés, ahora que nos acredite que realmente sabe inglés, porque pues hay peritajes que se han caído porque dicen, bueno, aquí está mi bibliografía, es en inglés. Bueno, ¿y en dónde me acredita usted su conocimiento del inglés? Claro. Porque puede ser que haya utilizado la bibliografía, pero ni siquiera usted fue el que la estuvo manipulando, ¿no? Entonces ahí donde sacó la información. Wikipedia. Exactamente, ahí hice toda mi traducción. Sí. Entonces ahí nosotros también podemos, para estar, supongamos estamos durante la audiencia y yo digo, ¿saben qué? Yo para poder interrogar al perito en medicina forense requiero que a mi lado esté otro perito en medicina forense, porque es el que me va a decir si el conocimiento del que está ahí enfrente es correcto. Yo me puedo traer a una persona, perito, experto, y presentarlo como un asesor técnico. Y entonces esa persona me va a estar... La figura del asesor técnico que ahora aparece. Me va a estar acompañando y con ello yo tengo la
posibilidad de verificar. A lo mejor yo no soy el todólogo, no conozco perfectamente de esa área, pero esta persona que me está acompañando sí, y me puede decir en dónde está el error. Entonces esa podría ser otra herramienta que podemos utilizar dentro de las audiencias. Del asesor técnico. Y eso es muy importante porque me gustaría que nos diera su opinión si actualmente los defensores están o no preparados para una defensa técnica. Un favor, si lo puede hacer en menos de un minuto, se lo vamos a Claro que agradecer. sí, claro que sí. Bueno, en este caso los defensores, hay muchos que sí están capacitados, los menos. Ahorita parte de lo que se requiere sí es la capacitación. Los defensores públicos llevan una ventaja porque están dentro del tribunal y demás, pero los defensores particulares no todos se han actualizado y esa es un área de oportunidad que nos queda para efectos de que el proceso acusatorio funcione correctamente. En este tema sí recomendamos a la doctora Esmeralda Martínez Lara, la cual de hecho ha sacado un libro que es El perito y el interrogatorio en el proceso acusatorio adversarial. Ella es capacitadora a nivel nacional, está certificada en estos temas y pues bueno, esperemos va a estar próximamente nuevamente aquí con nosotros platicando. Entonces pues no queda más que agradecerle su visita, realmente ha sido un placer, ha enriquecido el programa el día de hoy con su conocimiento. Amigo, ¿estás? Muchas gracias, doctora. Como siempre, un gusto y muy satisfactorio aprender cosas nuevas con usted y esperamos pronto verla por acá. Muchas gracias, agradezco la invitación. Sea la primera vez. Claro que sí. Bueno, pues como amigos han visto, es un excelente programa, una excelente invitada. Pues no me queda más que despedirnos. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.